Y si saben este himno, canten conmigo, ahí donde están sentados a capela, vamos a cantar. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Joseph Scriven nació en el país de Irlanda. Fue maestro, tutor y predicador laico, recordado por su gran labor a favor de los pobres y por su devoción religiosa. Y era el año de 1845, cuando estaba a punto de contraer matrimonio. Pero justo la noche anterior de la celebración de boda, su novia sufrió un accidente fatal. Cruzaba a caballo un puente sobre un río muy caudaloso. El animal la arrojó a las aguas, ahogándose a la vista de su novio, Joseph. Sacudido por esta tragedia, Joseph se mudó a Canadá. Allí se volvió a enamorar de Elisa. Y cuando estaba a punto de casarse, la novia cayó enferma, comprometiéndose su salud. Luego de estar convaleciente por algún tiempo, también falleció. En 1857, Joseph escribió este himno que acabamos de cantar. Era un poema que él quería enviar a su madre, que todavía se encontraba en Irlanda, porque su madre estaba sacudida, no podía soportar la infelicidad por la que estaba pasando su hijo. El título original de este canto en realidad fue Ora sin cesar. Pasaron los años y tiempo después, una copia de la letra de este himno se encontró cerca de su cama. Su médico de cabecera, quien cuidaba de Joseph cuando estaba a punto de la muerte, le preguntó: ¿quién lo ha escrito? Fui yo. ¿Y cómo le hiciste para escribir algo tan bello? Scriven le respondió: el Señor Jesús y yo lo hicimos juntos. Y es que a veces nos preguntamos con cierta ironía en nuestra tragedia y en nuestra desesperación: si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué tengo que orar? Porque orar es llevar nuestras necesidades al que tiene la mejor de las soluciones. Porque orar es conectar nuestra vida con el dador de la vida.
nuestro amigo Cristo Jesús. Vamos a regresar y les voy a invitar a abrir sus Biblias en el capítulo de nuestra lectura bíblica de esta mañana, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a leer nuevamente nuestro texto de la lectura bíblica, versículo 1, que lee de la siguiente manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y aunque era su discípulo, se dio cuenta que tenía la necesidad de enseñarse a orar, porque la oración es tener una continua relación con Dios. Y para eso vamos a continuar en el mismo capítulo y vamos a estudiar un poco más. Vamos a ir al versículo 5, y hay una pequeña parábola en la cual yo quisiera que nos concentremos esta mañana. Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 8. Y les dijo también, aquí estamos hablando del mismo Jesús: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante, no tengo que ofrecerle? Y aquel respondiendo desde dentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Era la medianoche. Y yo quiero suponer, muchas veces no es bueno suponer, pero en aquellos años, en el cercano oriente, yo no creo que viajaban en un carro que tenía aire acondicionado, mucho menos quiero yo pensar que viajaban en un avión. Y aquí dice el amigo: llega a la medianoche, y pudiera ser que viajó en la noche para evitar las altas temperaturas del calor de la temporada de verano, o puede ser que de repente se le atravesó un inconveniente y retrasó su viaje de manera inesperada, así que llegó con el amigo a la medianoche. Y si se dan cuenta, este amigo que llega a tocar la puerta no se acerca para pedir algo para sí mismo, se acerca para pedir para otro amigo. Aquí ya tenemos 3 personas involucradas. Le dice: hey, dame la mano, no tengo nada que darle. Saben que esto a mí me enseña, y es mi deseo, honestamente, que también nos enseña a todos nosotros, que muchas veces nuestra oración no debería ser solamente para pedir para nosotros mismos, sino también para interceder por otros, para pedir a favor de otros, porque es justo y es necesario. Y es un principio bíblico, el cual yo quiero que lo leamos juntos en la carta a los Efesios, el capítulo 6, versículos 18 y 19. Él no pidió para sí mismo, sino él pedía panes para poder ofrecerle al otro amigo que había llegado de viaje. Y ahí en Efesios 6, versículos 18 y 19, recordamos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, es decir, con valor, sin miedo, el misterio del Evangelio. La importancia de interceder a favor de otros. Y lo podemos leer también en la carta a Primera de Timoteo. Por favor, con sus Biblias, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2.
versículo 1 y 2. Pero esta mañana a mí me gustaría compartir con ustedes la traducción de la versión Dios habla hoy, pero de igual manera, por favor, si lo tienen, léanlo en sus Biblias. Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. La carta a Timoteo nos dice: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Hermanos, por nosotros mismos vale la pena recordar, no podemos hacer nada. Esto debería de animarnos no solamente hoy, pero día tras día, a acudir a la gran fuente de alimento espiritual, nuestro Señor Jesús, que es el pan de vida. Y también darnos cuenta de que necesitamos, una vez recibido ese pan celestial, necesitamos compartirlo con otros. Si es necesario, interceder por ellos, como lo leímos en el versículo 6 de la parábola de esta mañana. Y continuamos en el versículo 7, el amigo finalmente abre la puerta después de que el otro amigo que recibió al viajero insistió e insistió. El amigo, ya dada la medianoche, finalmente abre la puerta y leemos ahí en el versículo 7 de Lucas 11. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, ¿cómo dice la Biblia? No me molestes. El hombre respondió a estas palabras evidentemente porque no quería incomodarse. ¿Quién se quiere levantar a la medianoche, abrir la puerta? Y en el cercano oriente yo no creo que las puertas son como las puertas del día de hoy, que solamente tienes que literalmente darle la vuelta al cerrojo y se abre la puerta. Las puertas eran pesadas. Las puertas costaban trabajo asegurarse. Así que no solamente era la medianoche, era la inconveniencia de tener que volver a abrir la puerta. Pero decidió levantarse por la insistencia de su amigo. Finalmente el amigo insistió tanto que consiguió lo que quería. ¿Qué era lo que buscaba su amigo para ofrecerle al viajero que había llegado? Quería pan, quería algo para ponerle en la mesa. Y a veces nosotros en nuestra incredulidad y en nuestra poca fe pensamos que molestamos a Dios. ¿Para qué orar? ¿Para qué pedir? Dios no me va a escuchar. He hecho tanto mal, le he fallado tanto. Y en contraste con esta parábola, el carácter de nuestro Padre Celestial es de un Padre amante y generoso, que Él no se molesta aunque vengamos a tocarle la puerta a la medianoche, que no tenemos que rogarle para que nos dé algo de comer, porque Él ya lo sabe. Y la misma parábola, el mismo capítulo de Lucas 11, nos muestra el carácter de Jesús. Vamos a leer, por favor lean conmigo de los versículos 9 al 13. Estamos ahí en Lucas 11. Empezando en el versículo 9, Jesús sigue hablando. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando venimos al Señor en oración, aún en la medianoche de tu vida agitada, tenebrosa, deshonesta, sucia, aunque vengas a la medianoche, Jesús
te abre y no te va a dar 3 panes, te dará el Espíritu Santo. Esta parábola presenta una solicitud de carácter tipo urgente porque el amigo no se cansó de tocar la puerta. La parábola no nos dice cuántas veces tuvo que tocar, pero obviamente entendemos al leer la parábola que tuvo que insistir. Y esto me da a entender que el amigo, la urgencia era tanto porque él también estaba pobre. Él no tenía nada que ofrecerle al viajero que había llegado a la medianoche. Y tenía tanta confianza con aquel amigo que aunque era la medianoche, con esa confianza se atrevió a tocar la puerta hasta que obtuvo lo que necesitaba. Ay, mis hermanos, cuánto le agrada a Dios. Qué placentero le es a Dios cuando venimos a Él con esa confianza, que no importa tus pensamientos, que nuestros pensamientos, la Biblia nos dice, son de continuo al mal, que no importa dónde está tu fe, al Señor le agrada, al Señor le es placentero cuando vamos a Él en oración con insistencia, con perseverancia. Isaías 62. Vamos a leer al profeta Isaías en el capítulo 62, versículos 6 y 7. Vamos a leer solamente la última parte del versículo 6, la primera parte del versículo 7 y nuevamente, si me permiten, voy a leer de la versión Dios habla hoy. ¿Cómo le agrada al Señor que vengamos a Él en oración? Constantemente, con perseverancia. Isaías 62, 6 y 7, no se queden callados los que invocan al Señor. ¿Cómo es que invocamos al Señor? A través de la oración. No lo dejen descansar. Y hay un versículo muy corto, pero muy poderoso, muy conocido en la carta de Primera de Tesalonicenses 5, 17, y son 3 palabras, simples pero poderosas. Orad sin cesar, orad en todo momento. Y en el último versículo de la parábola, Lucas 11, versículo 8. Regresen a Lucas 11, en el versículo 8, donde termina esta parábola de los 3 amigos. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará, por su insistencia. El dueño de la casa, dijimos vez tras vez, rechazó a su amigo, pero este no se dio por vencido. ¿Ustedes creen que será posible que al nosotros acercarnos a Dios en oración, en algún momento le molestemos y nos diga no, ahora no, es la medianoche? ¿Será eso posible? De ninguna manera, claro que no. Repitan conmigo la promesa que estoy casi seguro todos sabemos del Salmo 121, versículo 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios siempre está accesible. Él no necesita que sean las horas tempranas de la mañana para volver a abrir la línea de la oración. Dios siempre está accesible. Él no necesita, mis hermanos, que lo convenzamos para que nos pueda dar lo que es bueno para nosotros. Él es nuestro buen amigo. Proverbios 17, 17, el amigo ama en todo tiempo. Y no hay mayor amor que el amor de Cristo Jesús. Si la perseverancia conduje al objetivo de un hombre que solo ve importunidad, un hombre que solo ve que no está siendo prudente, cuánto más nuestro Padre Dios contestará a las llamadas perseverantes de nosotros, sus hijos, que confiamos en Él. Dios derrama su bendición sobre todos aquellos que le oran con seriedad, con perseverancia,
con fe. Y Dios tiene muchas ganas de escucharnos, porque Él está listo para satisfacernos completamente. Porque Efesios 3:20 nos recuerda, aquel Cristo Jesús, quien es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Nunca somos una importunidad para Jesús, aunque estés pasando la medianoche de tu vida. Señor, enséñanos a orar, fue la petición del discípulo. Y la Biblia no aclara si fue precisamente uno de los 12 discípulos. Yo soy un discípulo de Jesús. ¿Y tú? Aconteció que el discípulo le buscó cuando Jesús terminó de orar y la petición no fue, Señor, enséñanos cómo orar, sino que la petición fue, Señor, enséñanos a orar. Porque la realidad, mis queridos hermanos, es que no es necesaria una buena técnica o un buen método de oración. Nosotros no tenemos dificultad alguna para tener palabras elocuentes. La dificultad que tenemos, y este sermón me lo estoy predicando a mí misma antes de compartirlo con ustedes, nuestra mayor dificultad es que no sentimos la necesidad de orar. ¿Y qué tan deseoso está Jesús de que le hablemos? Porque la oración es una constante relación con Dios. No solo una relación, una constante relación con Dios. Sentir la necesidad de orar y orar y orar más y orar más. No porque Dios lo necesita. Tú y yo lo necesitamos en un carácter urgente. Porque si no oramos, no podemos cumplir con el propósito que la carta Filipenses nos comparte en el versículo 2:13. No podemos anhelar el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Porque nuestro carácter pecaminoso siempre antepone la voluntad del yo. Y orad sin cesar es simplemente estar dispuestos a hablar con Jesús, a dialogar con Él, pero también estar dispuestos a escucharle y a contestar su llamado para servirle fielmente. Orar no significa simplemente arrodillarnos y meditar en el vacío. Orar, y lo repito porque yo quiero que eso se nos quede bien grabado esta mañana, orar es tener una constante relación con Dios. Y te voy a compartir algo que es bien sencillo y todos lo podemos entender. La oración es fácil porque si tienes corazón, tienes todo lo que necesitas para orar. La oración es fácil porque está al alcance del pobre, del rico, del ignorante, del sabio, del niño y del anciano. Oh, la oración es fácil porque puedes orar en todo tiempo, de noche, de día, en cualquier lugar. ¿Y sabes por qué es fácil? Porque puede ser muy corta, mas sin embargo, muy eficaz. La oración es fácil porque el Señor siempre está presente, dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Dios, el que es infinitamente grande, que nos ha dado entrada libre a su trono de gracia para recibir misericordia y encontrar todo lo que necesitamos en cualquier momento. Y sí, la oración es fácil, porque en ella encontramos el alivio y el consuelo para cada uno de nuestros males. Y porque en ella
No tiene que haber muchas palabras elocuentes. La oración es fácil porque solo necesita sinceridad, humildad y devoción completa de nuestro corazón. Ora. Si quieres sufrir las adversidades y miserias de esta vida con mucha paciencia y con mucho amor, ora. Ora. Y porque la Biblia nos deja el mejor de los ejemplos del poder de la oración, porque Sara, esposa de Abraham, oró y aún siendo estéril, Dios le concedió a su hijo Isaac. También Ana, que siendo estéril oró, le nació Samuel. Y Samuel llegó a ser un gran profeta para el pueblo de Israel. Porque oró el siervo de Abraham y apareció Rebeca, esposa de Isaac. Porque José oró y salió más que victorioso de una terrible tentación. Porque Moisés también oró y el mar se dividió y el pueblo pasó en tierra seca. Porque Josué oró y el sol se detuvo en su curso espacial. Porque Josafat oró y el enojo de Dios se cambió en cariño. Y porque Elías oró en tiempos de sequía y de hambre, y apareció una pequeña nube, y llegó la lluvia. Y Eliseo oró y las aguas del río Jordán se abrieron y otra vez Eliseo oró y el niño que había muerto revivió. Y Daniel oró y se le reveló el sueño que se había olvidado junto con su interpretación. Y otra vez Daniel oró y se cerró la boca de los leones. Y sus 3 amigos oraron. Y puestos en el horno que se calentó 7 veces. Y fueron librados. Y oró Jeremías y la ciudad se fortaleció. Y oró Salomón pidiendo sabiduría. Y no solamente sabiduría para gobernar le fue dada, sino también muchos bienes temporales. Y Esther oró. Y se canceló la sentencia de muerte contra el pueblo de Dios. Y esa oración movió el corazón del rey Asuero y el pueblo de Israel se salvó. Y oró Jonás desde adentro de un gran pez en el fondo de la mar, en su desobediencia. Pero Dios le escuchó. Su oración subió y salió de ese gran pez. Pudo llegar a la orilla del mar y Dios lo perdonó de su desobediencia. Y Job también oró y todo lo que había perdido se le regresó doblemente. Y Pablo oró y Ananías va y lo visita y recibe el Espíritu Santo y vuelve a ver, recibe la vista. Y la iglesia oró, estando Pedro encarcelado, encadenado en la prisión. Y ya cuando Herodes había dispuesto de la muerte de Pedro, un ángel del Señor se le aparece durante la noche y una luz deslumbrante rompe las cadenas. Pedro se levanta y se abren las puertas. Pasa por donde están los guardias sin ser visto y Pedro se libra de sus enemigos. Si la oración de los fieles, mis hermanos, pudo realizar tanto milagro y tanto prodigio, ¿por qué no sentimos la necesidad de orar? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar una relación con Dios? Qué bonito ejemplo de Jesús. Lean Lucas 5:16. Lucas 5:16. Todos estos héroes de la Biblia que hemos recordado, y estoy casi segura que conocemos cada una de las historias mencionadas, son ejemplos maravillosos de lo que la oración puede hacer cuando se ora con perseverancia y con fe. Pero qué mejor ejemplo que el mismo Jesús, nuestro buen amigo.
Pero con frecuencia, dice Lucas 5:16, el mismo Jesús, se retiraba a un lugar solitario. ¿Y qué hacía? Si el mismo Jesús tuvo la necesidad de orar, ¿por qué tú y yo no la tenemos? Todos sabemos que cuando los astronautas son enviados al espacio es de vital importancia que mantengan muy buena comunicación con la base de lanzamiento, ¿cierto? De no hacerlo, en cualquier momento, si ellos pierden comunicación, la nave se desintegra en el espacio. ¿Y será que porque nuestras consecuencias no son muy palpables en el momento, será que por eso nos cuesta mantener comunicación con nuestra base de lanzamiento? Cristo Jesús, el dador de la vida. ¿Será que porque nuestra vida no se desintegra en el mismo momento nos cuesta tanto? ¿Será que porque nuestra fe y nuestra percepción espiritual es de tan corto alcance que no entendemos qué desgracia sucede si se desintegra la nave de nuestra vida espiritual que nos va a llevar a heredar la vida eterna? Dice el Espíritu de Profecía en Mensajes para los Jóvenes, páginas 112 y 113. Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La oración diaria, no solamente la oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual, como el alimento lo es para el bienestar físico. Y yo creo que ya tenemos hambre ahorita, ¿verdad? Yo tengo hambre. Ya vamos a terminar. Sigue diciendo, Mensajes para los Jóvenes. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver. Por el esfuerzo perseverante, el hábito de la oración se hará mucho más fácil al final. No hay seguridad, nos dice la profeta de Dios. No hay seguridad separándonos un solo momento de Cristo. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a cada paso, solo si observamos las condiciones que Él mismo nos ha dado. Y las joyas de los testimonios, tomo 1, página 115, nos anima y nos recuerda. Se necesita la oración diaria para resistir el ataque de Satanás. La santificación no es una obra de un momento, de una hora o de un día. Es un crecimiento continuo en la gracia. No sabemos un día cuán intenso será el conflicto al día siguiente. Satanás vive, es activo y necesitamos clamar fervorosamente a Dios por ayuda y fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo. Tendremos asedios que vencer y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena victoria, al menos que tengamos la oración diaria como nuestro alimento esencial. ¿Será que yo necesito, que tú necesitas apartarte por un momento, ir a buscar a Jesús? Y así como lo dijo el discípulo de nuestro relato, Lucas 11, versículo 1, sería conveniente decirle: Señor, enséñame a orar.
No estaba segura si había algún himno final, pero si me acompañan de pie, vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Señor y Padre nuestro, tu palabra es clara, Señor. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, pero sobre todo te pedimos que transformes nuestra voluntad. Solos no podemos. Solos, Señor, con la distracción y las ocupaciones de esta vida, no tenemos la necesidad, pero queremos tenerla. Queremos buscarte para que nos enseñes a orar, para que esa relación contigo sea constante, Señor. Porque aunque no lo sabemos o aunque no lo reconocemos, en realidad sí la necesitamos. Porque la oración, Señor, queremos que nos transforme para llegar a ser más semejantes a Jesús día tras día. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra voluntad a tu divina voluntad y ayúdanos a reconocer que sin ti no somos nada. Acompáñanos al salir de este lugar. Que el mensaje de esta mañana, Señor, retumbe en nuestras mentes, no por lo que yo he dicho, sino por el poder del Espíritu Santo. No nos dejes, Señor, no nos dejes desfallecer, porque queremos heredar la vida eterna. Rogamos todo esto en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.